haz un pequeño resumen de lo que estábamos hablando, mi querido Vale, Alberto. estábamos comentando el tema de cómo es posible que implanten el comunismo en algunos países sin que su población se dé cuenta, Exacto. porque el comunismo sigue unas pautas, hay como una especie de curso que tiene unos pasos a seguir uno por uno. Exacto, a ver, esto Y comenzó estaba la yo conversación. comentando que en uno de esos pasos está la violencia, o sea que tiene que haber sangre sí o sí para poder implantar bien un sistema comunista. Sí, pero para contextualizar un poco, esto empezó, que bueno, Uf, empezó hablando del empezó mercado y dónde íbamos a invertir. Empezó así y acabó. en la bolsa, loco. Exacto. Yo te dije que todos los movimientos sociales actuales que confluyen en la izquierda surgen cuando cae la Unión Soviética. Cuando ésta existía, financiaba muchas de las dictaduras de corte marxista que se dieron en Latinoamérica en el siglo XX. Hugo Chávez, Fidel Castro y esta gente. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la Unión Soviética cae, esos dictadores de Latinoamérica se quedan sin un padre, ¿vale? Con el que cubrirse, ¿no? Por ejemplo, Cuba se cubría de Estados Unidos gracias a la Unión Soviética, por ejemplo. Entonces se convoca el famoso foro de Sao Paulo, hecho por Lula da Silva y Hugo Chávez, en el que se reconduce la estrategia del socialismo em, e intentan enfocar o preparar cómo van a seguir accediendo al poder. ¿Y cómo lo hicieron? Pues a través de los movimientos sociales que vemos hoy en día. En Latinoamérica el indigenismo, que es un movimiento súper fuerte, luego otros que se han exportado a Europa, como el feminismo, los LGTB, el veganismo, ecologismo, etcétera, que tienen un discurso base, ¿vale? Es decir, pues el ecologismo el suyo con el planeta, el feminismo el suyo contra los hombres, el LGTB contra los heteros, básicamente, y demás reivindicaciones, pero luego, detrás de todo eso, tienen un trasfondo común, que es derrocar la propiedad privada y el capitalismo, que eran los objetivos principales de la Unión Soviética y del comunismo en sí. Sí. Entonces, de ahí salió la conversación, para Y contextualizar. habíamos comentado también que por qué estos estados comunistas modernos destinan tanto de su capital, tanto de sus recursos a propaganda externa. Es decir, ¿por qué se centran tanto en imponer o llevar sus ideas al extranjero? ¿Qué intereses pueden tener detrás de eso? Yo lo que me pregunto es cómo la gente decir, a ver, la base está en que no hay una falta de información. Pero tú te encuentras un tío como Pablo Iglesias y toda su cúpula, ¿no? O sea, los Íñigo Rejón, Monedero y tal, que se sabe, ya es sabido, ¿vale? Que, y hasta ellos lo han reconocido, que han estado en Venezuela cobrando dinero por supuestamente asesorar. O sea, a mí el simple hecho de tú asesorar o dejarte asesorar por un país que está sumido en la pobreza, que supuestamente, bueno, tiene elecciones democráticas, pero que cogidas sobre pinzas, ¿no? Porque todos sabemos lo que hay en Venezuela y demás, que lleva, primero estuvo Hugo Chávez, que estuvo el tiempo que estuvo, luego pasó su poder a Maduro directamente, estuvo el tiempo, sigue estando el tío ahí, y es un país que está rodeado de opacidad, no se sabe realmente qué es lo que está pasando, y a esas personas supuestamente les asesoró nuestro vicepresidente, y eso la gente no lo quiere ver. ¿No te parece a ti? Que hermano, es una locura. Yo me siento, tío, como cuando tú coges, yo que sé, una camisa, tío, que es negra, y le dices a la gente, loco, mira esta camisa negra, y te dicen, no, 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 es blanca. Es blanca. Y dices tú, Y ¿pero tú lo estás qué? viendo claro que es negro, O lo estás sea, tú viendo estás claro, ¿eh? viendo cómo millones de cubanos y de venezolanos emigran y te dicen, loco, lo que hay ahí es una puta mierda. Pero ¿sabes qué es la gracia? Que fue lo que hablamos antes. Luego te dicen, es que Cuba tiene un embargo y no puede comerciar. Y El yo, "Ah, ahí bloqueo, sí, ahí hermano. sí, ahí Pero sí, sabes que ahí el sí dejas que entre bloqueo, el... No, pero escúchame, el rollo es que ellos están acusando que la pobreza de Cuba y Venezuela es porque Estados Unidos les tiene un embargo y no pueden comerciar con otros países, sí, pero luego bueno, cuando pero eso hablas es de liberalismo, capitalismo claro. tenían que el mercado es bueno. O sea, es una contradicción en sí mismo. Tú estás diciendo que Cuba y Venezuela están como están porque no pueden comerciar con otros países, pero automáticamente también dices que el capitalismo y el libre mercado es malo. O sea, es una contradicción, o yo por lo Claro, menos lo claro, veo así. eso es liberalismo, es una contradicción ahí en su propio tal, pero que además es mentira. Es decir, Cuba, cabrón, no tiene bloqueo. Cuba es uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos. No tiene bloqueo.
lo que principalmente comercian Estados Unidos, le vende a Cuba alimentos y medicinas, pero o sea, hay un comercio ahí. Pues yo me siento, eso que acabas de decir, a mí vamos, me cojo el ejemplo. Es decir, es como si yo tengo la Porque camisa negra y todo el mundo me dice que es blanca. es a lo que se agarran, tío. Y ¿Y coño, sabes qué es y lo peor? llevan en la camisa lo del Che Guevara, tío. Sí, Tío ese del ejemplo ya es movimiento una locura. LGTBI, tío. Cuando ese tío era racista. Que me estuve informando hace poco. Yo ya obviamente tenía información, pero me estuve informando hace poco. El Che Y Guevara el fue un Che, asesino. pero que el Che Guevara le escribió a su padre una carta en la que decía que le gustaba matar. Hay un libro de Nicolás Márquez que hizo una autobiografía, hizo una biografía del Che Guevara, creo que se llama La máquina de matar. Y el tío lo explica. O sea, Che Guevara ponía gente en fila y los fusilaba. Y decía que los campos de concentración para homosexuales eran buenos porque el trabajo era los haría hombres, decía él. Y luego el propio Fidel Castro dijo que la revolución no necesitaba peluqueros, o sea, como riéndose. Sí, Pero luego, sin embargo, hoy en día el Che Guevara es un ídolo de la libertad y tal. O sea, si cualquier persona considerada hoy en día de derecha hiciera lo que hizo el Che Guevara y Fidel Castro, hoy en día lo llamarían dictadura. No, que no entiendo esa contradicción. Y es una pasada, es una pasada. es una dictadura, tío. Pero lo peor de todo es que tenemos la información a la palma de nuestra mano, tío, que todo el mundo puede buscar en internet quién es el Che Guevara y qué hizo el Che Guevara o qué hizo Fidel Castro. Pero Y sin Alberto, yo embargo pienso que ese es el los están problema. idolatrando, tío. Yo pienso que ese es el problema, que hoy en día, a pesar de tener toda la información del mundo en la mano, ¿vale? En un móvil, la gente se ha hecho tan vaga en ese aspecto que es más fácil escuchar al listo de turno y copiar el discurso tal cual, sin tú dudarlo un poco o cotejarlo, o, ¿me entiendes? Es decir, tú ves a un tío que sale en la sexta, o lo escuchas en el bar o donde sea, y él te vende un discurso y tú lo compras a rajatabla, no te cercionas si eso es verdad, si lo que está diciendo tiene lógica, etcétera. Pero, ¿sabes qué pasa también, Caleb? Que hay, pienso yo, bastante falta de educación en un país como España, que sí podemos decir que tenemos mucha educación, que estudiamos carreras, que pin, que pan, pero normalmente lo que te enseñan en el instituto y nada es lo mismo. Estás repitiendo algo que no te va a valer para nada en la vida como un loro durante años. Y al año siguiente repites lo mismo y un poquito más. Sí, 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 Y totalmente. realmente la Pero a gente ver, es la muy educación inculta, pública, entonces escucha a un político en la tele y está diciendo una cosa que es una puta aberración con buenas palabras y como la que sí, gente sí, solo escucha completamente. buenas palabras, le caza el puto discurso. Es que sí, es completamente así. Es completamente. Es como el famoso vídeo, yo no sé si tú lo has visto. Se ve a Pablo Iglesias en un meeting, se ve que es en la calle, yo creo que es en los inicios de Podemos, incluso antes del 11M, sí, pienso que era antes. Eh, Literalmente se ve a Pablo Iglesias con un micrófono y viene a decir algo como que no le gustaban a esta gente que busca el discurso fácil y que dice tres palabras y la gente le aplaude y se calla y empieza todo el mundo a aplaudir. ¿Tú no has visto ese vídeo? ¿No? Bueno, pues ese vídeo yo pienso que refleja exactamente lo que es nuestra sociedad a nivel político ahora mismo. O sea, te está diciendo que no le gusta a la gente que le aplaude, que suelta el discurso fácil para ganar aplausos y justo cuando se calla todo el mundo le empieza a aplaudir. A aplaudir. Es una pasada. Y respecto a lo que decías antes, que tú piensas que a lo mejor con esta situación que está pasando hay una revolución, algo así, dijiste. Yo pienso que eso no va a pasar, ¿Por qué crees porque que no, tío? básicamente por cómo se ha criado esta generación, es decir, eh, tal y como está montado ahora mismo el sistema y el mundo, los viejitos, la gente más adulta de entre 40 y 60 años, yo pienso que lo que quieren ellos es terminar su vida, trabajar y tener una pensión y vivir más o menos bien. Pero se supone que la fuerza revolucionaria que hoy en día son los jóvenes, es decir, nosotros, la gran parte de esos jóvenes, que son Alberto, o sea, Sí, sí, yo sé por dónde tú vas. No tienen gente, huevos de ejercer una exacto, no, revolución no, comunista. y no es que no tengan huevos, es que no tienen conocimiento. No tienen, por ejemplo, los jóvenes de antes, o a lo mejor es una visión romántica, pero yo lo veo así, pues Pero se yo creo interesaban que no. muchos por la política, aunque a lo mejor defendieran consignas que eran erróneas, como era el marxismo en muchos casos.
pero tenían esa garra de interesarse por esto y capaces de plantarse en una huelga, de hacer Yo algo creo que por no, yo motivos creo que, por políticos. ejemplo, en la revolución comunista de Cuba, el 95% de los cubanos que se sumaron a la revolución no sabían realmente en qué barco se estaban subiendo. No, yo no digo que sepan o no sepan, pero que era una sociedad política en ese aspecto. Yo te puedo asegurar que ahora mismo es más probable que los jóvenes de hoy en día se manifiesten y quemen contenedores porque a Anuel le cancelaron un concierto, Pero, bro, ¿sabes? a que si a mí no me dejan hablar en un acto público en el ¿Sabes? que, ¿me entiendes por Pero, dónde voy? ¿sabes qué problema hay, cabrón? Que hay ciertas cosas que no estás teniendo en cuenta. Que de los 14 a los 17 escuchan a Anuel y de los 18 a los 25 se creen feministas. De repente. Y de repente sienten un gran odio, porque lo he visto, hacia personas como tú o como yo, que simplemente piensan y dicen, loco, ¿realmente esto es tan así? ¿O puedes tener otra visión? Y de repente te conviertes en un falla. Y de repente uno igual no te planta cara, pero te cogen entre 4 o 5 que piensan que somos unos opresores, e igual sí te plantan cara, ¿eh? Sí, en ese aspecto sí puede ser, pero es que no sé, ¿será que es decir, tú y yo somos jóvenes, al final tenemos montones de amigos, conocidos, redes sociales y demás, y yo lo que veo en las redes sociales, sobre todo en estos días de confinamiento, ¿vale? Que la gente no se está viendo, que no sale a la calle, yo lo que estoy viendo es una falta de autoestima enorme. Gente que sube fotos porque parece que necesitan ver que otros le están dando like, que saben que están ahí. Gente vacía, de verdad que te lo Igual, digo, gente pero vacía. sinceramente yo eso lo he vivido en mi propia piel, ¿sabes? Yo sé lo que es subir fotos para sentir aceptación de otras personas. Pues eso me parece una locura, te lo De digo hecho, sinceramente. Y otra yo cosa, me di cuenta que empecé a ser feliz, tío, cuando dejé de subir fotos a Instagram. que eso es una puta mierda, tío. Yo puedo entender, oye, mira, yo por ejemplo tengo Twitter y ese es el ejemplo que te iba a dar antes. A ver, a mí Twitter me parece una herramienta muy buena porque tú te puedes enterar de muchísimas cosas al momento. Pero bueno, pues yo antes tenía Twitter, pues creo que por lo que lo tiene la mayoría de personas hoy en día, jóvenes, te pones a decir tus gilipolleces, te quejas y tal. Pero a lo mejor de hace 2 años para atrás, pues yo básicamente me dedico a contenidos de política, a ver lo que está pasando, a decir mi opinión y tal. Y yo me he dado cuenta desde que doy mi opinión realmente, mucha gente me deja de seguir. Simplemente porque lo que yo digo va en contra de lo que le han enseñado de aquí para atrás. Pero es que tú dices que probablemente esto no acabe en una revolución violenta. Pero tú date cuenta, bro, Yo lo pienso que que no. tú eres para un socialista o un comunista ahora mismo. O sea, tú eres una persona que odia a los homosexuales, que odia a los inmigrantes, para ellos quiero decir. Sí, 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 pero ¿sabes cuál es la gracia? Que a mí, por ejemplo, nunca me verán apoyar ni las ideas, ni los hechos de una dictadura, ni de un régimen totalitario, nada. Pero sin embargo, porque vamos, básicamente lo pienso, o sea, yo pienso que hay que estar en contra de todo eso, como buen liberal. Pero ellos, sin embargo, sí que defienden ideas que se tuvieron que sostener a punta de pistola. Pero Ellos, porque sin están embargo, del sí. lado del buenismo. No están viendo lo que realmente hay detrás del comunismo, no. Ellos Ya. están viendo la parte emocional, la parte positiva. Ellos están viendo que ellos buscan la igualdad, Mm. que todos tenemos que tener de todo, cuando en realidad vivimos en una sociedad donde todos tenemos de todo, por lo menos en el primer mundo. Sí, 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 Pero completamente. están engañados porque al No, y final yo se pienso han también que lo que criado entre hay, algodones, tío, Alberto, y y yo pienso que lo que hay detrás de eso es una falta de conocimiento real de lo que es la propia condición humana y luego de conocimientos básicos de cómo funciona la economía, de cómo el tú regalar dinero a la gente eso tiene unas consecuencias. ¿Me entiendes? Todo lo que hay detrás de eso. pero, bro, es El que ejemplo más yo lo claro es, puedo por ejemplo, entender. cuando la gente dice, no, es que el capitalismo crea pobreza y tal. Yo, pero si es que la pobreza fue nuestra condición humana durante toda la historia. Sí, sí, estamos mejor que Nosotros nunca, claro. moríamos de hambre. Había hambrunas cada 30 años y si no llovía, había hambrunas. Y cuando llovía teníamos comida, pero aún así la gente estaba mal nutrida porque no había ni variedad ni cantidad. Es a partir de la revolución industrial cuando todo eso cambia. Y es verdad que hoy en día sigue habiendo pobreza, pero es que la pobreza nunca estuvo tan Pero reducida como menos ahora. pobreza que nunca, Claro, y hay exactamente. otro error y eso, hay un tío que se llama Miguel Ancho Bastos que eso lo explica de puta madre. La gente piensa que capitalismo es consumo y lo relacionan con la opulencia, consumir, consumir, consumir. Y eso es mentira.
el consumo es el producto del capitalismo, pero tú para poder hacer el capitalismo en sí, por decirlo de alguna manera, eso se basa en el ahorro y en la inversión. Cuando tú ahorras e inviertes bien es cuando tienes beneficios. Pero Sobre tú si eso, todo inversión. perdón, exacto, y cuando tú tienes esos beneficios, si tú te dedicas a consumir y no mueves ese dinero, te quedas pobre y eso lo sabe cualquier persona que tenga un mínimo de nociones de economía. Hombre, por lo menos si te dedicas a consumir, enriqueces a otro. Sí, no, pero yo lo que me refiero, vamos a ver, Manolín, hay muchas personas que heredan una empresa familiar y si no siguen llevando esa empresa y se dedican a gastar, a gastar, a gastar, a gastar, te arruinas. Gente que se gana la lotería, futbolistas que han ganado millones y al final se quedan pobres. ¿Por qué? Porque consumen, 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 pero para mí el capitalismo no es eso. ¿Me entiendes? Capitalista es esa economía de antaño de la que hicieron nuestros abuelos y bisabuelos y padres y es la que estamos disfrutando ahora. Por eso vemos hoy en día tantos jóvenes con todo, que tienen de todo y no valoran nada, em, la que formaron el sistema que tenemos hoy en día, esa economía de ahorrar, de trabajar, de trabajar, de trabajar, de trabajar, de comprarte un pisito y pagarlo, ya tienes un poquito más. ¿Me entiendes? Ese tipo de economía. O, Y, con esfuerzo, tío, a ir subiendo con esfuerzo. exacto, pero yo pienso que ese tipo de vida fue lo que puso las bases de lo que estamos viviendo ahora. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, a ver, es que el capitalismo es la base, cabrón, y del capitalismo ya para arriba. Pero hay que ser conscientes que el capitalismo nos ha dado el mejor estatus de la historia Es que y nunca la ya historia se vivió como ahora, tío. a partir de ahí ya creando, pero con el capitalismo como punto de base, ¿me entiendes? De decir, vale, este es el mejor punto hasta ahora, de aquí a construir hacia arriba. Yo pienso, Albert, que, es decir, cuando tú piensas en una ideología y en sus postulados y demás, tú tienes, yo por lo menos lo veo así, ¿qué capacidad tiene esa ideología para poder instaurarse de verdad y que sea viable debido a la condición humana? Porque el humano es avaro, quiere tener más, ¿me entiendes? Entonces yo pienso que el liberalismo en Pero este yo caso, creo que el humano no es avaro, cabrón, simplemente es ambicioso. avaro en el sentido de nosotros tenemos unas necesidades básicas y cuando Pero nosotros cubrimos realmente esas necesidades es cuando ya nos dedicamos a ver en los demás. Y el ejemplo claro es el veganismo, porque hay personas que hoy en día se pueden parar a pensar en el dolor o en la moral del animal, porque tienes tanta comida que que te permites ese lujo. Pero si tú estuvieras pobre y no tienes nada que comer, tú coges una vaca y le metes un hachazo y te la comes. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en día tienes que si sucedáneos, que si, ¿cómo se llama? Suplementos, tienes mil cosas, tienes alternativas para tú poderte parar a pensar en eso. Pero tú te imaginas a nuestros abuelos o a nuestros bisabuelos en la guerra, en el periodo de entreguerras, pensando en eso. se comían unos a otros casi si los dejo. Es que, ¿me entiendes? Y eso es lo que es lo que pienso yo que está pasando ahora. Por Y eso bro, es también lo que tú me has dicho muchas veces, tío, lo de que las sociedades fuertes crean yo personas pienso que eso es un débiles. ciclo, exacto. Es decir, hay una Es- generación que lo pasa fatal, que vive en la mierda. Digamos una generación que vive una guerra, los de la posguerra, etcétera. Y esa gente construye todo de nuevo a través de el trabajo duro y el trabajo duro y pasar hambre y pasar las putas para sus sucesores dejarle algo un poquito mejor y un poquito mejor y un poquito mejor y ese poquito mejor se ha ido aumentando tanto hasta como estamos ahora hoy en día. Claro, y sus sucesores se ponen a escuchar K-pop, se tiñen el pelo de naranja, Exacto, exacto. O así es como lo llevan veo camisas yo. del Che. Es que es así, pero es que míralo, es un ciclo, es un ciclo, es un ciclo. No sé, yo creo que El problema que, bro, a mí me tiene realmente preocupado cómo va a acabar el país, tío, si te soy sincero. yo más que nada yo veo el miedo a cómo va a estar la situación en 20, 30 años. Es decir, yo creo que, no sé si tú vas a estar de acuerdo con esto, pero yo en carreras como la nuestra, carreras, no, tú y yo estudiamos historia, yo veo a mucha gente que sigue consignas o ideologías o ideas, pero sin cuestionárselas, simplemente las acogen y no No, piensan en ellas. Y luego cuando las quieren enseñar a la gente, no enseñan a la gente en el sentido de, oye, esto es lo que hay, saca tus conclusiones, piensa, busca. No, ellos quieren imponer lo suyo. Y yo pienso que eso va a crear una bola de nieve que cuando se estampe va a crear una buena. Es lo que veo bro, yo. que yo fui de izquierda, hermano. Y es por lo que la mierda que te venden. Es Oye, oye, decir, oye.
Es Coño, joder. decir, te dicen, para empezar te dicen que están los progresistas y los conservadores. Tú eres pequeño, tú no tienes mucha mentalidad y dices, a ver, obviamente los progresistas están buscando el progreso, están buscando un mundo mejor. Los conservadores simplemente quieren mantener las tradiciones mustias de siempre. Sí, yo pienso, Obviamente te tiras para el lado de los que te dicen que son progresistas, que pero desde ¿qué pequeños es eso. progresista es un partido como el que está gobernando ahora en España, que lo único que hace es subirte impuestos y te impide el progreso? Eso es Joder. progresismo. O sea, te impide el progreso. Simplemente quieren mantener los recursos que ya hay y repartirlos entre la gente que produce y la gente que no da un palo al agua. Yo pienso que el lenguaje nos dice mucho y por eso en la política se Claro, utilizan exacto, ciertas palabras para es la neolengua, la cabrón. neolengua, Cambian la cosas que famosa neolengua. realmente a un niño que no entiende de dónde viene todo eso, le resulta atractivo una palabra por lo que esa palabra representa, No, pero y yo luego pienso que buscas sobre detrás y todo, dices, yo pero es pienso que no que, tiene nada que ver esta palabra con lo que realmente hacen. yo pienso que la base está en que desde que uno empieza a estudiar y desde las televisiones, las películas, las series, te enseñan simplemente dos realidades. Y en una realidad son malos y en otra son buenos. Te enseñan la política como dos polos, buenos y malos. No hay ideas. Y así ves a la gente como la ves hoy en día, capaces de defender unas ideas a muerte, aun sabiendo, bueno, aun sabiendo no, ignorando que pueden tener fallos. Por eso, por ejemplo, ves a personas, y esto ya es una cuestión de izquierdas y derechas, no solo de un lado. Voy a poner dos ejemplos. Desde alguien que vota a Podemos o el PSOE y defiende y reafirma y recontrafirma que todo lo que están haciendo durante la crisis del coronavirus está bien, a Pero otros que a lo mejor votan a Vox, a que niveles extremos, tío. no, pero ese es el sentido, es decir, la gente toma a los partidos políticos como equipos de Como fútbol equipos y de los tengo fútbol, que es que defender igual. sí o sí, los voy a defender sí o sí. Y es al revés, ellos están al servicio nuestro, no nosotros a su servicio. Nosotros somos los que les tenemos que exigir a ellos resultados. ¿Verdad que cuando tú vas a un restaurante, si por ejemplo te traen la comida tarde, si te traen un plato y está sucio, pides la cuenta y tarda una hora, tú luego me lo cuentas, chacho, Caleb, fui al restaurante aquí, mira, una mierda, no vayas. Si te vas, por ejemplo, al paro a solucionar un papel y te pegas 20 minutos en la cola y luego cuando te van a atender el funcionario está 20 minutos con el móvil, te quejas y dices, pues te puedes creer que el otro día fui y me pasó esto y esto. Porque cuando un partido político la caga, eso no se ve. En los No, propios no votantes. sé, es que se le defiende, es que nos putea al pueblo y el pueblo los defiende, cabrón. Eso es lo que a mí me tiene loco, tío. Pero es que como si fuera su puto equipo de fútbol. Que en ese sentido, yo también tuve ese sentimiento de ellos ser socialistas del PSOE y a mí joderme que el PP ganara las elecciones, ¿no? Pero joderme de ellos. Sí, sí, como si el Decir, Madrid te mete un votan 5-0, que sí, que sí, que sí, a que... los y yo, ¿cómo votan a la derecha otra vez? Tal, no ven que es una puta mierda, no sé qué, no sé cuánto, los conservadores, qué mierda esto, tal, que solo quieren toros y putas y coca. Pero porque entendías eso como los buenos y los malos. Exacto, Los buenos veías y a los unos malos. como los románticos que quieren que todos seamos iguales y a otros como los que quieren seguir siendo ricos, Y después simplemente. yo pienso que lo peor de todo es, por ejemplo, ya siempre hablamos del tema comunismo, socialismo, etcétera. Pero loco, espera, porque es que el rollo es que yo empecé a ver que el PSOE hacía cosas como el culo. Ujú. También casos de corrupción, como el PP, es socialista y no y ni de lejos le da por pensar en lo que son las medidas keynesianas ni en nombrarlas, no sabe ni lo que son, ¿verdad? Pero ahí está la falta de conocimiento un poquito, de nociones económicas de lo que te dije antes, ¿me entiendes? Sí, sí, del pueblo en sí, porque si la gente no sabe lo que son medidas keynesianas, ellos no ¿Y te qué van a hacer consecuencias política con tienen? ¿Y medidas qué keynesianas. consecuencias tienen utilizar siempre políticas keynesianas, inversión pública, etcétera? No, no saben lo que conlleva eso. Y yo, por ejemplo, yo no le voy a pedir a un tío que a lo mejor como mi padre, que es un currante, que es camionero, que trabaja las horas que trabaja y llega a casa y se ponga a informarse. No, vale, eso está claro, pero gente como nosotros, joven, que simplemente tiene que estudiar y está todo el día haciendo el gamba en Instagram y en Twitter y tal,
Un poquito, tío, un poquito. A mí la gente que viene, yo no voto porque yo soy apolítico, yo voto en blanco, tal. Y encima se cree que está haciendo algo revolucionario. Hombre, peor son los que te vienen y te dicen que votan lo que votan sus padres o Porque que sí, porque directamente siempre sus se votó padres eso. les preparan el voto, cabrón. Eso es una locura, pero aquí estamos hablando de gente de derecha y de izquierda, o sea, Sí, aquí, sí, yo lo he visto eso en los dos lados, ¿eh? y eso a mí me parece una locura, es que no hay más. O sea, yo digo, pero ¿cómo es posible? El otro día estaba mirando Twitter Que y pone una aparte, piba, escuchen, perdón, pone una piba, no tengo motivaciones para seguir haciendo el TFG. Y lo primero que me vino a la mente fue, a lo mejor tu futuro es un buen incentivo, ¿no? Es decir, haz algo, hermano. O sea, digo, si a ti no te interesa tu propio futuro para intentar mejorar o tal, no lo entiendo, tío. Eso es lo que te digo. ¿Cuál era la alternativa hace 40 o 50 años, Manolín? Si tú no estudiabas, a trabajar. Si tú no estás, a trabajar. Y los trabajos eran jodidos y cobrabas una mierda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como hoy en día tienes esa alternativa, pues te relajas, te relajas. ¿Entiendes lo que es crecer entre algodones? Pienso yo. y Y te, aparte que estamos en un país donde dicen que la educación no es gratuita, pero que quiere estudiar, hermano. A mí no me cuesta la historia. Hoy en día el que quiere estudiar, estudia. A mí que no... Y ojo, te lo digo, yo soy un tío que ha crecido entre algodones, es decir, yo siempre he tenido de todo. También es verdad que desde que yo he podido, pues siempre he intentado progresar un poquito. Yo he estado estudiando, y tú lo sabes, y trabajando en el Iberdino. Cuando no, estuve de becario en la universidad. Siempre he intentado hacer algo. No he hecho mucho, pero estoy en el camino. Por lo menos nos estamos formando, queremos hacer algo. Que Pero es tus que hay gente que ni lo uno ni padres lo te otro, tío. hayan dicho, mira, sí, exacto. El Ese es tema, el tema. bro, la rabia, tío, que me da eso, tío. Que haya gente que se ponga a defender el gobierno como si les pagaran un sueldo, cabrón. Y todavía se mosquean y te dicen, pero no me llames ignorante. Pero vamos a ver, cabrón, si paso 85 audios al día explicándote por qué está mal las medidas que han tomado el gobierno y tú no los escuchas, uno, Para los que estén y escuchando dos, esto, yo que estoy en un grupo con Manolín, en varios, entiendo lo que está diciendo. y dos, me lo vuelves a defender, eres un ignorante de mierda. Ignorante porque te estoy dando la información que yo he leído, he entendido, he analizado, te he masticado y te la he comunicado. No la lees, no la lees y opinas. Si opinas sin saber, estás ignorando una Esto tal. información, por lo tanto eres un ignorante. Y Entonces no me sabe, digas, no me y llames ignorante, si es que es lo que eres. En este tema eres un ignorante. Yo soy un ignorante en otro a lo mejor de, sí. de agujeros negros y de aviones de espionaje. Totalmente, Entonces totalmente. no estés defendiendo, tío, un puto partido como un equipo de fútbol para empezar, porque es que somos votantes. Vivimos en un país democrático y con nuestro voto castigamos los malos actos de los políticos. Tú puedes ser del PSOE, hermano, socialista, y a ti te gusta, pero si sale un caso de corrupción, castígalo, no lo votes en esas elecciones para que digan, loco, esto se paga, la corrupción se paga, y para la próxima se lo piensen. Pero no, Es lo que es sigues así. votando Pero ¿sabes lo que como se si te lleva hoy estuvieran en dando un día, sueldo. Albert? No, pero yo pienso que lo peor que estamos viendo hoy en día es el tema, primero, de la autocensura, es decir, de que mucha gente no diga lo que piensa por miedo al qué dirán los otros, ¿vale? Lo que te expliqué, lo de Antonio Gramsci, la hegemonía cultural y todo el rollo. Y el tema de las etiquetas. ¿Tú no te has fijado que cuando tú hablas con alguien, directamente le interesan? A mí me pasó un montón en el Erasmus, ¿vale? Conocí mucha gente nueva y tal, y cuando hablábamos de política, porque estos temas, ¿sabes? Yo lo que noté es que la gente quiere Pero ¿sabes lo que encuadrarte me pasó a rápido. mí en el Erasmus, tío? Dime. Es que esto es muy risa. Porque yo considero que esto da para otro vídeo, que nuestra carrera, que por lo menos aquí en Las Palmas de Gran Canaria, es un poco mierda para lo que podría ser. O sea, creo que nos enseñan bastante poco para las que no, nos podrían enseñar y que aparte nos meten muchas asignaturas de relleno A ver, yo tengo en argumentos lugar a favor y en de... contra. Es decir, es verdad que algunas asignaturas vienen No, de no, más, pero pero es que eso hay para otro otras que vídeo, sí bro. son Eso muy para buenas, otro tío. vídeo. Me Hay parece asignaturas correcto. muy bombas y profesores muy bombas, sí, Exacto. pero yo hay asignaturas que me he comido y he dicho, vaya trozo, y Total. esto debería ser optativo. Métodos de técnicas y comunicación escrita. ¿Tú te acuerdas de esas en primero? Mi archivística y Esa fue un paseo. bioinformática y su puta madre. Ese fue un paseo. Venga ya. Que también te digo, porque en esa asignatura yo me acuerdo que me vi en primero de universidad dando las agudas, llanas y esdrújulas. ¿Vale? ¿Tú te acuerdas de eso? Pero también te digo una cosa, es una vergüenza que en la universidad te enseñan eso, pero es que es más vergüenza que hubiera gente que la cagara y la suspendiera.
Eso es lo que a mí me dejó loco. Bro, pues te voy a contar, espera, lo que me pasó en el Erasmus. La gente daba por ello que como yo estudiaba historia, tenía que saber ciertas cosas. Ujú. Entonces yo estaba tranquilamente bebiéndome mi cerveza y me venía una piba y me decía, mira, tú estudias historia, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y yo, sí, tal, ¿qué pasa? ¿Tú qué opinas de sentar a hablar a Carlos Torres y Ingrid García en una mesa para que lleguen a un acuerdo? Hermano, a lo mejor me estaba hablando, digo, o sea, a lo mejor a los que se estaba Yo no refiriendo sé quiénes son, yo te lo eran digo. un político de Vox y un político de Podemos de Granada. Y daba por ello que yo, canario, Sí, como súper estudio historia, regionalista. En plan, que tienes que tengo que saber conocer todas las listas de todas las comunidades autónomas. exactamente, hermano. ¿Y sabes qué hice yo una de las veces, cabrón? Hice como que me estaba enterando perfectamente de lo que me estaba diciendo. Medio colocado, me empecé a reír y dije, bah, sí, sería interesante, no sé qué, no sé cuánto, bah, eso se dan de piña, no sé qué. Hermano, yo no sabía de quién coño me estaba hablando. Y la otra que sabía lo más o menos todavía, para adelante, ¿no? Sí, sí, sí. Al final le cambié de tema. Pues así, pero mira, Madre mía. lo que te estaba diciendo antes, que yo lo que noté es que la gente rápido te quiere encuadrar. Por ejemplo, hablas de política, ¿y tú a quién votas? ¿Y qué defiendes y tal? Y yo muchas veces lo que decía, bueno, de hecho hay una chica que aún no sabe a quién voté yo le decía, no te voy a decir a quién voté, habla conmigo y luego di que soy yo, vamos a hablar, ¿de qué quieres hablar? De tal, de cual. Y, y noté eso, que todo el mundo te quiere como encuadrar en un lado para saber si eres de los suyos o tiene que ir contra ti. Y eso es lo que estoy viendo yo muchas veces. Por ejemplo, sale una medida o tal, y automáticamente si tú defiendes, ahora mismo no me viene nada a la cabeza, pero no sé, por ejemplo, el tema del control de las fronteras, ¿vale? Hay ciertos efectos económicos y físicos, ¿vale? Porque cada territorio tiene una capacidad de carga, eso le gusta a la gente o no, que puede hacer que en determinado momento controlar las fronteras sea más beneficioso o menos. Yo intenté defender el tema de la inmigración desde el siguiente punto de vista. Para mí, la solución a la inmigración no es coger a un grupo determinado de personas y moverlos de un lado a otro. Para mí, si tú quieres solucionar la inmigración, es solucionar los problemas que esas personas tienen en el lugar de origen. Es decir, si hay una guerra en Siria, ¿vale? Reivindica que se acaben las guerras en Siria, con todos los problemas burocráticos, geopolíticos, etcétera, que hay detrás. Pero cuando tú consigues eso, la gente no se tiene que ir de su país. Y Ni tiene ni normalmente quiere, porque es no, que ¿y la quién gente en un quiere? país con una cultura diferente se sienten fuera de contexto normalmente. Ni por la cultura, Alberto. Yo lo que te estoy diciendo es que nadie se quiere ir de su tierra por hambre o por guerra. Nadie. Yo quiero que un sitio venga a Canarias, pero porque el tío dice, pues me quiero ir a Canarias porque puedo y me quiero ir de vacaciones. Que no tenga que irse porque hay una guerra. ¿Me entiendes? Sí, Entonces hay sí, muchos es que mecanismos para empezar a ayudar a eso. Bueno, pues si yo decía esto y ya automáticamente te pone la etiqueta de pum, falla o homófobo o racista. Y claro, con fallas, homófobos y racistas no se habla y pum, y así te cortan. Y ese es el problema. Y así podemos hablar de mil cosas. El tema de la propiedad privada, ¿vale? Hablando una vez, no, porque el capitalismo, no sé qué. Y yo dije, es que la propiedad privada es libertad. Pero ¿cómo que no sé qué, no sé cuánto? Y yo intenté explicar, pues, vamos a ver. em, Cualquier medio que sea privado, a ti te garantiza que en ese espacio tú puedes hacer lo que a ti te dé la gana. Por ejemplo, si tú tienes un periódico y todos los periódicos son públicos del Estado, el Estado va a decidir qué es lo que se publica y lo que no. ¿Me entiendes? ujú. Sí, O sí, sea, sí, como está pasando aquí. exacto. Y es verdad que los medios privados tienden a corromperse por el poder y pueden, ¿vale? Pero aún así, si tú permites la propiedad privada, permites que otros en su propiedad privada pueden hacer lo que les dé la gana y no tener que estar supeditados al Estado. Por lo tanto, para mí, propiedad privada es sinónimo de libertad. Y es que es así, ¿me entiendes? Si todos los medios de producción son del Estado, el Estado va a hacer que eso siga así, porque es que hay una cosa que se llama la ley de hierro de la oligarquía, que eso se cumple sí o sí, y es el que llega al poder lo que quiere es mantenerse y transmitirlo a quien le dé la gana. Y eso podemos ir a cualquier ejemplo de la historia y lo vas a ver. Y el más reciente es el famoso Pablo Iglesias. No hay más. Viste, bro, quería comentarte el tema de que hace poco vi el vídeo ese de Greenfish con Wall Street Wolverine en YouTube. ¿Cuál? ¿El que me dijiste Eh, antes?
Sí, que se llama, a ver, el comunismo visto por un cubano o algo así se llama, pero es de Wall Street Wolverine y Greenpeace. Greenpeace es cubano y comenta, él tuvo que exiliarse de Cuba y ahora vive en Estados Unidos. Y claro, Wall Street Wolverine, que es liberalista, le hace una entrevista en base a todo eso, ¿no? Y le pregunta, ¿hay capacidad de avanzar en Estados Unidos? Loco, el tío le dijo que muchísimo, que tú con que medianamente trabajes un poco y curres, tío, que sin llegar a ser clase media, porque para ser clase media tienes que cobrar por encima de los $75,000, no, entre los 35,000 y los 75,000, sin llegar a ser clase media, siendo pobre en Estados Unidos, vives mejor que siendo pobre en España o siendo pobre en Cuba. Porque eres pobre, o sea, estás considerado como pobre en Estados Pero no Unidos, vives como tal, ¿te refieres? pero tienes una casa, tienes un ordenador de más de 1.200 euros, tienes un coche tú y un coche tu pareja. Yeah. Eso es ser pobre en Estados Unidos, ¿entiendes? Este capitalismo. A ver, pero yo pienso que hay niveles también. Es decir, hay gente en Estados Unidos que lo pasa muy mal. Eso es cierto. Pero, bro, por lo que él dice, si tú buscas, es decir, existe sueño americano. Él da mil ejemplos de amigos suyos que han venido de Cuba, automáticamente se han puesto a estudiar, han estudiado 4 años, que sí, que tienes que pedir un préstamo para estudiar la carrera, pero es que el préstamo, la gente dice, yo son altísimos, $100,000 a lo mejor, pero tienes toda tu vida, te dan toda tu vida para devolverlo, y a lo mejor cuando terminas la carrera, que son a los 5 años o a los 4, estás cobrando automáticamente $60,000 o $70,000 el año después. Ya. Es que el otro día justo eso me lo comentó un amigo de, ¿no? Y la educación ahí no es pública y tal. Y vamos a ver, yo creo que tiene pros y contras, para empezar. Yo pienso que la educación sea privada incentiva la competencia. Y si hay competencia, va a haber progreso. Porque, es decir, cuando son las escuelas las que tienen que competir para conseguir alumnos que van a pagar la cuota o lo que tú quieras, las escuelas van a intentar ofrecer el mejor servicio posible y te van a ofrecer los mejores profesores por la propia competencia entre ellas. Entonces tú verás en qué escuela quieres meter a tu hijo y cuál es la que te da mejores prestaciones. Y luego incluso habrá escuelas que se especialicen. Unas tendrán las mejores asignaturas de artes, por lo tanto quien quiera estudiar arte se va a meter en la mejor. Y luego por la propia oferta de la ley, o sea, la oferta de la demanda y demás, pues coño, los precios pueden bajar, ¿sabes? Qué es lo que se tiende. Entonces yo pienso que haya competencia es bueno, en mi punto de vista. Y luego también es verdad, en relación con los Estados Unidos, tío, la gente se queja de los precios, pero es que luego vete tú a cualquier lado de Europa con un título de una universidad de Estados Unidos, a ver cómo te miran, si te abren las puertas o no te abren las puertas. Yo pienso que eso es un punto también a favor. Ya, tío. No, y en lo que te digo, loco, 100,000 euros de deuda que puedes devolver cuando te salga del rabo, como he dicho, cuando vas a cobrar 70,000, 80,000 euros según termines la carrera, es decir, que la pagas en 2 años. En un país comunista estás obligado a trabajar para el Estado, sí o sí, toda tu puta vida. Es que ese es el rollo, tío. No, y más allá, el otro día te lo comenté, la famosa entrevista a Antonio Banderas en El Hormiguero, que el tío decía como que se había hecho un estudio en las universidades, no sé si era de Málaga o de Cádiz, un rollo de eso era. El vídeo está en YouTube para quien lo quiera ver. Pero como que el tío dijo que le hicieron una encuesta a los alumnos y un número altísimo, el rollo del 60-70%, dijo que querían ser funcionarios y el resto quería ser emprendedor. Y que hicieron la misma encuesta en Estados Unidos y fue al revés. Todo el mundo quería ser emprendedor, abrir su negocio, intentar escalar y no sé qué. Y dijo el tío, así es como se hace un país. Yo pienso que es verdad, tío. Es decir, cuando tú tienes una juventud, por decirlo así, que quiere emprender, quiere intentar mejorar, ganar dinero, mejorar, etcétera, ¿cómo no va a salir eso adelante si todo el mundo quiere lo mismo? Porque es que el capitalismo, por definición, es satisfacer las necesidades de otro. Es que es así. Ayer, oíste, loco, ayer hablé justamente con un autónomo, que para mí son los héroes. Entonces estaba yo en la azotea y justo el vecino, empecé a hablar con él, tal, pues resulta que es autónomo. Sí. Y le dije, puf, ahora estás más jodido que nadie, tal. Y me dice, tuve que pagar el sueldo de todos los trabajadores, tuve que pagar el seguro de todos, tuve que pagar no sé qué, tuve que pagar no sé cuánto.
Le dije, ¿y la cuota de autónomo? No, no te la perdonaron. Y me dice, ¿y eso? ¿Y la cuota de autónomo? Y le digo, Dios, está jodido, jodido. Y me dice, oh, pero es lo que me gusta, ¿tá? ¿Qué voy a hacer si nos toca hacer los pringados de España, los autónomos? Ya, es que es así, tío. No, y luego, en base a lo que dijimos antes de lo de los equipos de fútbol y defender y tal, España supuestamente le pidió dinero a Europa por lo del tema del coronavirus y demás, y Alemania y Holanda dijeron que no había más dinero. Pues mucha gente, no, porque esta gente diciendo que no y no sé qué. Digo, pero si es que la pregunta que nos han hecho ellos es lo que es la que se debería hacer todo el mundo. ¿Dónde está ese dinero? ¿Qué se ha hecho con ese dinero? Y todo el mundo culpa al de fuera porque no te quieren dar más. Digo, pues no lo entiendo, tío. Todos los españoles se deberían estar preguntando dónde ha estado el dinero del superávit de los últimos años. ¿Dónde está? ¿Qué se ha hecho? Pues no, pues le llamo la culpa al de fuera y Europa es mala y tal. Aparte que Y tienen así que vamos, estar ya tío. hasta los cojones, tío. Tienen que estar hasta los cojones de trabajar más que los españoles porque trabajan más intensamente y se lo ocurran más. Y aparte votan con más conciencia. Y que luego nosotros vayamos y les pidamos dinero, tío. Es que es así, tío. Que Es que es es así, es que es injusto así, en que es ese así. sentido. Y que luego simplemente se les talle de poco solidarios o tal. Cuando Yo pienso que la Unión Europea está hecho con países trabajadores y un poquito otros que son parásitos. Pienso yo. sí, sí, sí. España quizá no es de los más parásitos, pero Pero está ahí. depende de quién esté en el poder, a lo mejor. Y otra Porque cosa, realmente no es que seamos un país que produzca poco, somos un país que emplea más lo que producimos, que luego lo reparte entre parásitos, porque hay yo, parásitos dentro del país, eso yo sí. pienso, Manolín, que para quien nos está escuchando, Alberto, bueno, no me acuerdo por qué fue, pero le llamo Manolín. Es una larga historia que algún día contará él. Sí, sí, yo sí me acuerdo. Pues la movida es que te digo, te llevo diciendo Manolín un rato y la gente tiene que estar diciendo qué coño. Soy Alberto, hermano, más Eh, conocido como Papi Albert. Papi Albe. Yo pienso que Soy un reggaetonero del futuro. España tiene un gasto político que es una locura. Y yo lo que he pensado es, Y ¿qué el gasto camino, político, eso es otro. qué camino debe seguir España en cuanto a su sistema de gobierno? En plan, yo pienso, tío, que lo que no es posible, a lo mejor estoy equivocado, ¿vale? Es tener unas autonomías con cada gobierno y luego un gobierno central. Y luego que cuando llegue una crisis, por ejemplo, el coronavirus, se tiren los trastos unos a otros. Que el gobierno central diga, no, porque el gobierno de Madrid, el PP lo está haciendo mal por esto y esto y esto, pero luego que el PP, desde el gobierno autonómico, diga, no, porque el gobierno central no nos ha dejado hacer esto y esto y esto y esto. Entonces yo pienso que para solucionar eso debemos tomar una dirección de dos. Una, o ir a una España federal, es decir, con cada estado, cada comunidad autónoma que sea su estado, y se autorrija, o ir a un estado más centralista. Pero yo pienso, Pero yo creo que el problema está, o sea, el problema y la solución es uno, solo uno. Y es que las personas en una sociedad democrática aprendan a entender que su voto tiene un valor no, y ese valor no tienes se razón, puede pero yo estoy regalar, yendo por cabrón. otro Hay que lado. castigar, no, pero hay que castigar a los políticos porque lo que están haciendo es de incompetentes. Es decir, lo normal, aunque sean de partidos diferentes y oposición, en una crisis como la que hay, lo normal es que remen en la misma dirección. No, pero no me estás entendiendo. Están echándose va. Yo lo que te estoy diciendo es que por el Sí, propio sistema como está montado, mira, un ejemplo sí, claro. porque es un sistema de comunidades autónomas, dice, Sí, yo pienso que tenemos que que ir a que debería cada ser más uno, centralizado, ¿crees? no, o más centralizado o federal, que cada uno, pero lo que no puede ser es que, por ejemplo, Podemos y PSOE pacten para gobernar, bueno, en Andalucía, ¿vale? Supongamos que en Andalucía ahora mismo está Vox, Ciudadanos y PP. Pues ellos resulta que pactan entre ellos y uno gobierna en Andalucía. Y luego ellos de ese pacto hacen que a lo mejor, estoy poniendo un ejemplo, ¿vale? En la Comunidad Valenciana gobierne otro de ellos. Y ellos ponen una lista de propósitos o propuestas políticas que van a llevar a cabo. Pero luego, cuando pasan los 4 años y no han hecho ni la mitad
dice, no, porque nosotros intentamos, pero el gobierno de no sé quién no nos dejó y rompió esta coalición. No sé si sabes por dónde estoy yendo, como que Sí, ese sí, que sistema te da a la se excusa, culpan porque exacto, las autonomías pueden culpar al gobierno central y el gobierno central a las autonomías. exacto. Entonces, para tú quitarte esa mierda, al final tienes no sé cuántos parlamentos, con no sé cuántos políticos, con no sé cuántos chofes, con no sé cuántas dietas. Oye, o un estado federal en el que cada estado, propiamente dicho. Pero viste, tío, yo no tengo una máquina del tiempo, pero por lo que me han dicho, tío, lo de las autonomías, por ejemplo, a Canarias le vino de puta madre, porque antes de proclamar las autonomías, aquí no había prácticamente nada, o sea, éramos una colonia de verdad. Nos Todo vino, era tierra pero por el y tema del, carreteras de tierra. sí, pero por el tema del peso, es decir, de nuestras reivindicaciones, se escucha más, y yo no digo que no, pero yo pienso que o deberíamos encaminarnos o al rollo más federal, que cada comunidad autónoma se autorrija, o un rollo más central, tío, porque es que un parlamento, es decir, donde se escuchan las voces de todas las comunidades autónomas, pero con un único gobierno, porque esto es lo que nos está llevando a ese tipo de incongruencia, que uno se tira la pelota a otros y al final nadie asume responsabilidades. Cuando pasó esto del coronavirus, creo que se llegó a decir que el PSOE tenía no sé cuántas mascarillas o rollos de asistencia a la sanitaria retenidos en la aduana para que no llegaran a Madrid, porque en Madrid estaba gobernando el PP y claro, como son rivales, no le interesa que hagan una buena gestión y demás. Digo, pero yo no sé si eso al final era verdad o no, pero es que no me extrañaría, tío. Si Tu es rival, verdad, ¿me entiendes? provocado muerte. Entonces yo pienso que ese sistema nos está llevando un poco a la ruina en ese sentido. Que cada uno, oye, pues no, yo iba a hacer esto, pero como pacté con el otro y el otro no me dejó y tal, pues al final no lo pude hacer. Y esa es la excusa. Pero Entonces, el problema está en buscar la excusa, porque por ejemplo en Alemania normalmente los gobiernos se producen con pactos y coaliciones y tal, solo que simplemente son más responsables y admiten los errores. ya, No le echan las culpas a otros, sino son gente que puede pactar, puede llegar a acuerdos, puede hacer cosas, tío. Pero aquí es como si sí, se es que es tratara así. de putear al otro para el voto fácil. ¿Pero por qué? Porque tenemos crítica política y es muy fácil el voto, o sea, ganar el voto fácil. Le vendes 4.000 hongas a la gente y te compra. Pero yo pienso que eso de los dos lados, del otro del que te dice la lucha de clase, no sé qué tal, al No, otro no, extremo que de los del dos lados, patriotismo y hermano. patriotismo. O Es sea, que el PP tampoco sé por qué lo votan. O no, sea, yo te digo que yo yo he para... criticado aquí al PSOE, pero es que el PP votaría y creo que no lo votaré en mi puta vida porque es un partido corrupto y con mi voto pienso castigarlo. Mi voto es una puta mierda, pero con mi voto y mi palabra pienso castigarlo. Sí, Votaré sí, a sí, sí, otro sí. nuevo que vaya viniendo y hasta que no se demuestre lo contrario, que no sea corrupto. Yo pienso que Pero no voy a un buen votar a un truco, partido que me haya engañado y me yo, haya robado. yo pienso que un buen truco para darte cuenta de esas cosas un poquito es ver quién te apela a los sentimientos. ¿Me entiendes? El que te apela, pues, porque la casta, porque no sé qué, o el otro por España y tal. Sí, me dices mucho, pero al final no me da Pero es que soluciones, no me... lo hacen de un lado y de otro. ¿Eso qué quiere decir? Que el pueblo es ignorante y lo copian y lo compran con sentimientos, no con raciocinio. Ese es el problema, ese es el problema. No sé, tío, yo pienso que cuando la gente se empieza a respetar las opiniones de unos y de otros y tengan un poquito como, no sé, la mano más abierta a cambiar sus postulados y a saber que a lo mejor lo que te está diciendo el otro no es tan de fachas y no es tan de tal, que no, pienso que no va a ir mejor. Pienso que no va a ir mejor. Bueno, ¿quieres Estaría ir cerrando? sentido. Vale, me parece. Estoy ahora pensativo, la verdad. Pues no sé, salió una charla, no teníamos pensado grabar, ¿eh? Salió Sí, estábamos muy... mirando la bolsa, invirtiendo ahí, viendo dónde podíamos meter los millones. Y de repente salió eso, porque por eso somos ahora liberales, porque tenemos millones. Exacto, exacto, es por Si eso. no, seríamos comunistas. Yo quiero hacer un vídeo, tío, hablando sobre el liberalismo. Y sí, deberíamos. Sobre... Ay, deberíamos hacer un vídeo, tío, pero los tres hablando de nuestra carrera. Y, por ejemplo, Víctor Bryan que la dejó, porque la dejó. Y si tú o yo he pensado en dejarla, yo lo he pensado 50.000 veces, el por qué. Yo no, la verdad, yo en ese aspecto sí me siento un poco privilegiado en el sentido de
hay mucha gente que es que tiene que ser una putada que tú empieces una carrera y al final te des cuenta de lo que es lo que no te gusta y que lo tienes que Lógico, a dejar y mí tal. la historia me gusta, los que no hacen historia son los que están ahí. Sí, también es verdad. No, yo siempre Hermano, lo que te tuve venden claro y mierda. no me arrepiento. Pues eso, señores. La verdad que empezó guay, tío. Pues sí, Empezó guay la conversación y fue derivando en lo que fue. es lo de siempre en realidad, si te fijas. Y es que, loco, tenemos, eso también para cerrar el vídeo lo quiero decir. Yo siento, tío, que tenemos una responsabilidad social en el sentido de, aunque no nos escuchen y nos llamen lo que sea, creo que mínimo informar a la gente, no de lo que nosotros, o sea, no obligar a pensar, porque en este canal tú dices lo que tú piensas, Víctor Brian dice lo que tú piensas, lo que él piensa, y yo, y no siempre es lo mismo, pero le Exacto. das a la gente la idea de que tiene que pensar primero y luego no tener miedo a discutir sobre Mira, a su mí con idea, que alguien porque escuche mucha este gente vídeo se calla y... No, o le pero da miedo. Alberto, a mí con que alguien escuche este vídeo y nos diga, mira, tú estás equivocado en esto, por esto, esto y esto, Cabrón, eso en ya el me otro logra. vídeo Eso ya me estuve logra. mirando antes y tenemos comentarios en los que nos dicen, están equivocados, pero no dicen en qué. Ya, ya. Nos Pero, y faltó encima faltó que nos pusieran facha. en inglés Nerea García. Me cago en la puta, tío, ¿por qué? No sé, la verdad que a mí me dejó un poco eso descolocado. Pero bueno, lo dejamos por aquí. Vamos a seguir hablando nosotros de dónde, en qué paraíso fiscal metemos los millones. Sinvergüenza, te ves un vídeo de 1 hora en español y comentas que no tenemos ni puta idea en inglés. Y tienes, tienes el apellido más común de España, además. Cara dura. Pues Desahógate, eso, Manoli. tío. El que Nada, esté en contra, tío, obviamente puede comentar lo que le dé la gana a cada uno, pero agradecemos que nos digan por qué no están de acuerdo con lo que hemos dicho. sí, no, incluso si alguien Porque quiere, también nos podemos equivocar. y si alguien se quiere unir a un debate con nosotros, estamos abiertos, ¿eh? Y podríamos hacer eso, tío, una especie de videollamada, tal, Quien algo, quiera, quien quiera, quien quiera. cositas. Lo bueno, si te fijas, para que tú veas lo que es la propiedad privada y tal, que tú y yo, con un micrófono, podemos decir lo que nos dé la gana, con respeto, obviamente, ponerlo en internet y llegar a millones de personas, tío. Ya, tío. Evidentemente no llegamos a millones de personas, pero la información está ahí y nuestra opinión está ahí. Y esto tuviera que pasar el filtro de un estado o de un gobierno o de quien manda, esa persona va a decidir qué es lo que se publica y qué es lo que no. O sea, yo es que Oíste, lo Cale, veo no tan claro, llegamos tío. a millones de personas, pero no porque no tengamos la calidad y el nivel intelectual para hacerlo, sino porque la gente no lo valora.